Tome su asiento en esta noche. Gloria a Dios. Estaba orando en este día, buscando la presencia de Dios. Y una de las cosas que yo le decía a Dios este día: Padre, quiero ser más santo que nunca. Quiero ser un hombre santo para tu reino. Te pido que me santifiques. Le decía a mi Padre que este día, gloria a Dios, no quiero el pecado en mí, no quiero ninguna iniquidad en mi vida. Quiero vivir para tu gloria. Que los próximos 52 años de mi vida sobre esta tierra sean años de santidad. Y yo sé que Dios oyó mi oración. Y sé que viene un tiempo poderoso para nosotros, para nuestra vida, para esta iglesia, para usted que viene a esta iglesia. Gloria a Dios. Pero usted tiene que anhelar, usted tiene que desear la santificación. La santificación es algo, gloria a Dios, que va a venir por venir. Nosotros tenemos que anhelar nuestra santificación. Tenemos que anhelar buscar la santidad cada día de nuestra vida. Estamos predicando en este mes de enero acerca de la santificación como fundamento. Diga, la santificación como fundamento. Y el Espíritu Santo me decía a mí, gloria a Dios, en este mes de enero, antes de comenzar enero, la necesidad que el pueblo de Dios tenga fundamentos fuertes para que vengan años de gloria sobre usted. No estoy diciendo 2016 el año de gloria, para que vengan años de gloria sobre su vida. Que los años que usted va a empezar a vivir desde hoy, desde este tiempo, sean años gloriosos, años de gloria, donde usted vea a Dios, vea la bendición de Dios. No que estemos repitiendo años, siempre la misma miseria, la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad, los mismos demonios, el mismo pecado. Tenemos que cansarnos de eso. No el mismo pecado, ya no la misma miseria, cánsese. La misma necesidad, los mismos problemas, la misma cosa siempre. Tenemos que cansarnos. Por eso es importante, gloria a Dios, que comencemos bien este año buscando esa santificación y poner ese fundamento, porque el fundamento es algo que donde usted se establece. Dígale a su hermano, el fundamento es donde tú te estableces. Gloria a Dios. ¿Oyó lo que dije? El fundamento es donde tú te estableces. Si usted tiene fundamento establecido, un buen fundamento, no hay demonio, no hay diablo que lo pueda botar. Gloria a Dios, porque el fundamento nos establece. Uno de los grandes problemas de la iglesia, de los creyentes, es la falta de fundamento. Cuando no hay fundamento, gloria a Dios, somos movidos por el viento. Somos como cuando Pedro era Simón, que era una caña movida por el viento. Lo que hace el fundamento es que nos establece. El fundamento nos afirma. El fundamento nos hace creyentes firmes. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Por eso es importante, gloria a Dios, la santificación como el fundamento para vivir años de gloria sobre la tierra. Y esta noche quiero compartir, gloria a Dios, algo que le va a bendecir poderosamente. Segunda de Timoteo 2, el verso 19. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y quiero hablar en esta noche como tema: el pecado destruye. Diga conmigo, el pecado destruye. Gloria a Dios, dice la Biblia. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, ¿qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Si el fundamento de Dios está firme, el fundamento tuyo tiene que estar firme. Gloria a Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y Dios sabe los que no son suyos. Amén. Y yo espero esta noche que usted sea de Dios. Yo dije que usted sea de Dios. Gloria a Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La palabra iniquidad, gloria a Dios, se traduce como maldad. Se puede traducir como pecado. ¿Oyó? Como maldad o como pecado. Entonces, gloria a Dios, todos los que invocamos el nombre de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos de toda maldad. Tenemos que apartarnos de todo pecado. ¿Por qué?
Porque el pecado nos destruye. ¿Oyó lo que dije? El pecado destruye. Ahora, quiero que ponga atención en esta noche. Muchas veces estos pensamientos están en la mente de los pecadores. Los pecadores piensan que porque algunas cosas le están saliendo bien, ellos piensan que ellos están bien, porque de repente están en pecado, tienen su vida perdida completamente, las cosas aparentemente les salen bien, y entonces ellos piensan que ellos están bien. Gloria a Dios. Y entonces es cuando Satanás engaña al pecador pensando que está bien, está en pecado, y no solamente está en pecado, sino que se complace en el pecado. Gloria a Dios, porque él está pensando que la dilación del juicio de Dios es una anulación del juicio de Dios. Pues yo quiero decirle que esta noche que la dilación del juicio de Dios no es una anulación del juicio de Dios. Lo que Dios está haciendo es esperando. Diga, esperando. Porque Dios es paciente. Dios es misericordioso. ¿Oyó lo que dije? Porque nosotros somos su creación. Y Dios es paciente. Dios es benigno, dice la Biblia. O sea, que Dios es bueno. Que Dios es misericordia. Esperando que el pecador se arrepienta de su pecado. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Biblia dice, porque Dios dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos los pecadores vengan al arrepentimiento. ¿Oyó lo que dije? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los pecadores vengan al arrepentimiento. En el libro de Isaías, Dios dice, porque yo no quiero la muerte del impío, porque yo no quiero la muerte del pecador. Dios está diciendo, yo quiero que el impío y el pecador se arrepientan. Gloria a Dios. El pecador es el que nunca ha conocido a Dios, el que nunca ha tenido conocimiento de Dios. Y el impío es el cristiano que se ha descarriado, o el cristiano que está en pecado. Aunque venga a la iglesia, está en pecado, es un impío. Ahora, ¿qué dice Dios? Que Él no quiere la muerte del pecador, pero tampoco quiere la muerte del impío. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre? Él dilata el tiempo. O sea, hay un juicio que va a venir. Tarde que temprano el pecador será enfrentado con un juicio por causa del pecado. Pero hay un tiempo de dilación. Pero el tiempo de dilación, escucha esto, no significa que Dios ha anulado el juicio. El juicio sigue vigente. Dios está esperando el arrepentimiento del pecador, que el pecador se arrepienta. Gloria a Dios. Ahora, quiero que entendamos esta noche que el juicio de Dios es un juicio legal. Alguien podrá decir, pastor, pero ¿cómo es posible que si Dios nos creó, si Dios nos hizo, nos mande juicio? Oh, pero es que su juicio es legal. Su juicio es legal. Él es el juez de esta tierra. Él es el juez legal como dueño. Escucha esto. Dios es el dueño del universo, el dueño de la tierra, el dueño de las vidas. Por lo tanto, Dios es un juez legal. El juicio de Dios no es un juicio vengativo, es un juicio legal, porque Dios es un Dios moral. Dios no hizo al hombre para que se corrompiera. Dios no hizo al hombre para que se pervirtiera. Dios no te hizo a ti para que tú pecaras. Dios te hizo a ti para que tú fueras primicia de su criatura. Amén. ¿Oyó lo que dije? Nos hizo a nosotros para ser primicias de sus criaturas, para ser sus adoradores, para que, gloria a Dios, así como los ángeles lo sirven y lo alaban en el cielo, también en la tierra Dios creó, gloria a Dios, una humanidad para que le rindiera culto, adoración a Él y servicio a Él. Pero ¿qué ha sucedido? El hombre se ha corrompido, el hombre ha pecado, el hombre ha desobedecido. Por lo tanto, hay un juicio que es legal. No es un juicio de venganza, es un juicio legal por la moral de Dios. Quiero que lo entendamos bien esta noche, para que no usted acuse a mi Padre. Gloria a Dios. Mi Padre todo lo que hace es legal, porque Dios es el dueño de este mundo. Dice la Biblia que aún las almas son de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos del pecado. Diga, arrepentirnos del pecado. Gloria a Dios, antes que sea demasiado tarde. ¿Oyó lo que dije? Lo que necesitamos es arrepentirnos del pecado antes que sea demasiado tarde.
aprovechemos el tiempo de su gracia, el tiempo de su misericordia y el tiempo de su benignidad antes que sea muy tarde. Dios nos está hablando. ¿Le está hablando esta noche? ¿Oyó lo que dije? Dios nos está hablando. Y le está hablando a esta iglesia. Te está hablando a ti. Le está hablando a su pueblo. Me está hablando a mí. Le está hablando a los pecadores. Santo es el Señor. Ahora, el pecado nos destruye porque nos hace rebelarnos contra Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos destruye porque nos hace rebelarnos contra Dios. En Génesis 3, verso 1 al verso 14, vamos a leerlo en esta noche. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Aleluya. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No van a comer del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Para qué? Para que no muráis. Para que no muráis. O sea, Dios no quería juicio sobre ellos. Dios no quería mandar juicio sobre Adán y sobre Eva. Entonces Dios le está advirtiendo. ¿Qué es lo que Dios hace con su palabra? Nos advierte. Oyó, nos advierte. ¿Qué es lo que Dios hoy está haciendo? Nos está advirtiendo. Ponga atención a lo que Dios le está advirtiendo. Porque cuando Dios te está hablando, Dios te está advirtiendo. Dios no quiere juicio sobre ti. ¿Oyó lo que dije? Dios no quiere juicio sobre el mundo. Por eso Dios nos habla su palabra y nos enseña cómo tenemos que vivir. Dios dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto. Ese árbol no lo pueden tocar. No pueden comer de ese árbol, del fruto de ese árbol, porque entonces van a morir. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? No pequen para que no mueran. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Satanás astuto. Aleluya. De todo modo, él está condenado. Él no tiene nada que salvarse. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo? No moriréis. Aleluya. Peca, no te va a pasar nada. Sigue haciéndolo, nada te va a pasar. Eso es lo que el diablo nos dice a todos. Vaya, peca, nada te va a pasar. Y después que peca te dice: verdad, ya pasaron 5 días, nada te pasó, volverlo a hacer. Y usted lo vuelve a hacer y vuelve a cometer el pecado. Cuando menos acuerde, está atado, está en prisiones, no se puede escapar. Miró el drama del domingo pasado, cuando comenzó con un pecado la muchacha y después fue atado por muchos demonios. Así nos pasa a nosotros. Satanás nos dice: no van a morir, nos hace pecar, nos engaña, pecamos, pasan 5 días y te dice de nuevo: verdad que no te pasó nada, Dios no te hizo nada, Dios no está enojado, para que tú lo vuelvas a hacer y lo sigas haciendo. Cuando menos acuerde, eres un reo en prisión, que no puedes salir de ese pecado, porque el pecado es progresivo. El pecado es progresivo, porque nunca el hombre se sacia de pecar. Y entre más peca, más quiere pecar. Se comienza viendo 2 minutos de pornografía, y si tú no paras eso, después 5, después 10, después 1 hora. Y hay gente que pasa 24 horas viendo pornografía, porque el pecado es progresivo. Te ata. Y la mentira del diablo es: no moriréis. Los demonios y la astucia del diablo es la misma, no ha cambiado. Satanás no puede inventar nuevas tácticas porque él no es creativo, no es creador. Los mismos demonios con que engañó a Adán y Eva siguen engañando en el siglo XXI a la gente. De la misma forma.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, gloria a Dios, aleluya, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese es el problema. Ese es el problema. Satanás te hace pecar y después te aleja de la presencia de Dios. Y después nadie te vuelve a ver. Y te vas de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 11, sigue. 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Las excusas. La mujer que me diste. Adán echándole la culpa a Eva. Porque siempre el hombre quiere buscar una justificación para justificar su pecado. No hay justificación. Nosotros tenemos que decidir, gloria a Dios, en nuestra vida, tomar decisiones de no pecar contra Dios. Verso 13. Gloria a Dios. Y Jehová dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Verso 13, pone mi hijo, por favor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pobre serpiente. ¿Y sabe qué? La serpiente no se puede defender. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Y sabe cuál es la excusa de los cristianos? Es que el diablo me engañó. Es que Satanás me engañó. Es que oí la voz de Satanás. Él me engañó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aleluya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Ok, dejémoslo ahí. Santo es el Señor. Ok. El pecado nos destruye porque nos hace rebelarnos contra Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Se rebelaron contra Dios porque desobedecieron una orden divina. Cada vez que nosotros desobedecemos la orden divina de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos rebelamos contra Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios. Gloria a Dios, porque no obedecieron a lo que Dios dijo. Y eso es lo que hace el pecado. Nos hace rebelarnos contra Dios. La Biblia dice: no pequéis. Y nos da, gloria a Dios, nos da, la palabra nos da, gloria a Dios, nos da, vamos a decirlo, una forma de vivir, como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero a veces pasamos por encima de lo que Dios dice, cómo quiere que vive el hombre. Y no importa lo que Dios dice, a veces nos rebelamos y pasamos por encima de eso por causa de nuestro pecado. Lo tremendo que fue lo que pasó con Adán. Adán fue destruido. Adán era el rey de la tierra. ¿Y qué pasó con Adán? Lo perdió todo. Lo perdió todo en un momento. Por causa del pecado, lo perdió todo. Adán era el dueño de la tierra y en un instante lo perdió todo por causa del pecado. Adán lo tenía todo. Era un hombre próspero, bendecido, y de repente no tenía nada porque el pecado nos destruye.
Y eso es lo que hace Satanás. Te saca del lugar donde tú tienes comunión con Dios, donde tú tienes relación con Dios, donde Dios te está bendiciendo, para luego entonces mandar un juicio sobre ti. Permitir que venga el juicio de Dios por causa del pecado sobre nosotros. Lo perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió su reinado sobre la tierra, porque después de Dios, Adán era el rey de la tierra, porque el pecado nos trae maldición, nos destruye. Después de ser un hombre, gloria a Dios, prominente en la tierra, se convirtió en un simple hombre. Y eso es lo que el diablo hace, gloria a Dios, convertirnos en simples hombres sobre la tierra. Cuando permitimos que el pecado se apodere del corazón y pasamos por encima de lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Adán: no comas de ese árbol. Pero Dios nos dice en su palabra: no pequen, no hagan esto, no hagan lo otro. Tenemos que tomar decisiones en esta noche. No voy a pecar contra Dios, aunque Satanás me lo insinúe, aunque el diablo me lo diga, aunque Satanás me lo ponga al frente, gloria a Dios. Hay cosas que son agradables a los ojos, pero su fin son caminos de muerte, de destrucción, de frustración. ¿Cuántos hombres después de un pecado sexual se infectaron con un SIDA o con una enfermedad venérea? Se mira agradable, pero el fin del pecado es un fin de muerte. Yo esta noche he venido en el nombre de Jesús con esta palabra para ayudarle a usted. Pero también el Espíritu Santo está aquí para hablar a nuestros corazones, principalmente a mi corazón, para que nosotros no pequemos contra Dios. Dígale a su hermano: para que no peques contra Dios, para que no te rebeles contra Dios, porque el pecado nos hace rebelarnos contra Dios. El hombre en pecado está bajo el juicio. Está bajo, oyó lo que dije, está bajo juicio. Lo único que Dios lo ha dilatado, esperando el tiempo del arrepentimiento. El pecador está bajo juicio. El creyente en pecado está bajo juicio. Nada menos que hay un tiempo de dilación que Dios está esperando nuestro arrepentimiento. Que nos arrepintamos para que ese juicio no caiga sobre nosotros. El pecado te destruye. Número 2, gloria a Dios, destruye nuestra dignidad de hijos de Dios. Cuando nos convertimos a Jesús, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Nos dio dignidad. Éramos lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. No éramos nada. ¿Qué hizo Dios? Nos cambió, nos transformó, nos limpió con su sangre, Jesucristo, y nos dio dignidad. Nos dio respeto. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios con los hombres y mujeres que vienen a Él. Nos da dignidad. No teníamos dignidad. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio su dignidad, nos dio su carácter. Gloria a Dios. Eso fue lo que recibimos. Nos dio su naturaleza. Eso es lo que tú recibiste. No lo pierdas. ¿Oyó lo que dije? No lo perdamos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cuando estamos en pecado y cometemos pecado, gloria a Dios, perdemos nuestra dignidad de hijos de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú pierdas tu dignidad de hijo de Dios, que te vuelvas un cualquiera o una cualquiera. Porque cuando el hombre está en pecado es un cualquiera. Gloria a Dios. Y cuando la mujer está en pecado es una cualquiera. ¿Por qué? Porque se pierde la dignidad que Dios nos ha dado. Diga gloria a Cristo. Romanos 1:25, el verso 32. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oh, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oyó lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, despreciaron a Dios, dejaron a Dios, se apartaron de Dios, no le dieron valor
a lo que Dios decía que no tenían que hacer. Les importó lo que Dios había escrito y lo que Dios había dicho. Y eso es lo que pasa cuando estamos en pecado. No nos importa lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha hablado, y pasamos por encima aún de lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, tienen sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Gloria a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios, como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, ¿sabe lo que hizo Dios? Se los entregó al diablo. Se los entregó a Satanás. Porque todo aquel que no quiera hacer lo que Dios dice es entregado a los verdugos. Satanás se convierte en el Dios de ellos. Se convierte en el Dios de ellos. Por eso dice la Biblia que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Los cegó. Gloria a Dios. Ahí dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los entregó. Satanás tomó el control de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Agarró su mente y los corrompió. ¿Qué hizo el diablo? Los corrompió. Porque lo que el diablo hace, nos hace pecar y nos corrompe. Te corrompe para que nunca vuelvas a Dios. Te corrompe para que por tu pecado, mi pecado, nos apartemos completamente de Dios y nunca regresemos a Dios. Bendito Dios por lo que un día pudimos regresar, pero hay gente que nunca ha regresado. Bendito Dios por nosotros que pudimos escapar del lodo cenagoso y de los demonios, pero hay gente que nunca regresó. Hay gente en pecado que nunca volvió a Dios, y hay gente que se descarrió, que nunca volvió. Se perdieron porque no se arrepintieron. Cuando oyeron la voz de Dios, no hubo arrepentimiento en ellos. Ponga atención a lo que Dios le está hablando en esta noche. ¿Oyó lo que dije? Ponga atención a lo que Dios te está hablando en esta noche. Dios los entregó una mente reprobada. Gloria a Dios. Satanás tomó el control de sus vidas para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestado de toda injusticia. Oiga qué tremendo. El pecador está atestado de toda injusticia. Es injusto. De fornicación, es fornicario, porque no tiene temor de Dios. ¿Oyó? El pecador dice que toda injusticia, fornicación, perversidad. El pecador está lleno de perversidad. El pecador está lleno de avaricia. Está lleno de maldad, lleno de envidia, de homicidios. Su mente es una mente malévola, una mente maquinadora de maldad. Gloria a Dios. De contiendas. Le gustan los pleitos. De engaños. Es un astuto para engañar. Y malignidades, lleno de malicia, de maldad. Verso 30. Es un murmurador. El pecador es un distractor. Todo lo destruye. Puede destruir vidas, familias. Destruir gente. Porque esa es su forma de operar. Es su modus, su modo operandi. Aborrecedores de Dios no tienen en cuenta a Dios. Aborrecen a Dios en el momento que están en su pecado. Son injuriosos. Son soberbios. Son altivos. Inventores de males. Solo pasan maquinando maldad. Desobedientes a los padres. No obedecen. Si no obedecen a Dios, ¿cómo van a obedecer a sus padres? Su papá les dice que se corrijan y ellos nunca se corrigen. Esa es la condición del hombre en pecado. Esa es la condición de su mente que está atada por los demonios. Esa es la condición del pecador. Esa era nuestra condición. ¿Oyó? Esa era nuestra condición. Nosotros bregábamos con estas cosas.
Teníamos todo este tipo de cosas, distractores, murmuradores, injuriosos, soberbios. Éramos altivos, inventores de males, maquinando maldad, desobedientes a nuestros padres. Oh, que yo me acuerdo, yo nunca le obedecí a mi papá ni a mi mamá. Desde que yo tenía 13 años era un rebelde. Mi papá me decía algo a mi mamá y nunca hacía caso, porque el hombre en pecado no puede obedecer ni a Dios, ni a sus padres, ni a nadie. Gloria a Dios. Verso 31. Necios, desleales, no confíen en ellos. Sin afecto natural, no aman a nadie, ni a ellos mismos. Sin misericordia. Wow. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ellos se gozan en su pecado, disfrutan el pecado, viven el pecado. Usted está en una taberna, en una cantina, y usted ve un chorro de gente bebiendo, como disfrutan su pecado. Y no solamente ellos disfrutan su pecado, sino que se complacen. Esto es tremendo. Y esa es la condición del hombre en pecado. Y esa es la condición del pecador. Por eso es importante que oigamos la voz de Dios esta noche. Tremendo. Fueron entregados a cosas vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Dice que se encendieron en sus lascivias. Se volvieron homosexuales por causa del pecado. Las mujeres se volvieron homosexuales también por causa del pecado. Hoy escuche esto. Hoy la palabra homosexualismo ya no es singular. Porque antes nosotros cuando decíamos él es un homosexual, usamos la palabra singular, para referirnos a X o Y homosexual. Hoy no se puede decir él es homosexual, porque ahora también hay mujeres homosexuales. Porque cambiaron el uso natural. Y esta es una práctica que está de moda en los mundanos pecadores, pero desgraciadamente también en los cristianos. Esta es una perversión. Aún se ha metido dentro de la iglesia de Jesús. Por eso en esta noche yo vine a predicarte en el nombre de Jesús que tenemos que reprender ese demonio y sacarlo de nuestra vida. El homosexualismo en la mujer no solamente está en las mujeres pecadoras, aún está en muchas hermanas de la iglesia que están casadas. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado, porque Dios aborrece ese pecado. Por ese pecado fue castigado Sodoma y Gomorra. Por eso Dios destruyó una ciudad, por causa del pecado del homosexualismo. Tremendo. Hoy hasta los maridos cristianos le piden a la mujer hacer eso. Y le dicen, no, pero es que todo el mundo lo está haciendo, pero es que tú no eres igual a los demás. Para ti esas cosas están prohibidas. Los demás lo pueden practicar menos tú. Para ti se vuelve maldición y pecado. Y para mí. Y Dios nos está hablando en esta noche a todos nosotros que oigamos la voz de Dios. Tremendo. De aquí esta noche. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos destruye, nos hace perder la dignidad. Le hace perder al hombre su dignidad. Un hombre que era normal, un hombre normal. Hoy hay hombres que eran normales, hoy son homosexuales, perdieron su dignidad. Mujeres que eran normales, que fueron educadas, gloria a Dios, en su casa con principios, hoy se corrompieron, perdieron su dignidad. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, meter este demonio en la iglesia para que perdamos nuestra dignidad. Porque eso es lo que el pecado hace, nos hace perder la dignidad. Gloria a Diga conmigo, pero esta noche
Diga en el nombre de Jesús, no voy a permitir, diga, que ningún demonio me robe la dignidad. Diga en el nombre de Jesús, diga, yo me arrepiento de cualquier pecado que haya cometido. En esta noche yo pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y renuncio a todo pecado, porque yo quiero caminar en la dignidad de mi Dios, en la dignidad de su palabra. Tremendo. Ahora, el pecado te destruye porque te separa. Te separa de Dios. Te separa de su bendición. Te separa de su presencia. Te separa de su gloria. Por eso destruye al ser humano. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, separarnos de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe cómo se refiere la Biblia a nosotros los cristianos? Se refiere a Jesús como el árbol y nosotros como las ramas. ¿Usted ha visto cuando un árbol le cortan la rama? ¿Usted ha visto un árbol que le cortan una rama? Véalo 5 o 6 días después o 8 días después, el árbol sigue verde, pero la rama se seca. Tú eres una rama, yo soy una rama. Separados de Jesús nos secamos. Por eso Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Y eso es lo que Él no quiere, separarnos del Señor, separarnos de Jesús, para corrompernos, para llevarnos al pecado, para robar nuestra dignidad, para quitarnos esa bendición de hijos de Dios, para que no podamos prosperar sobre esta tierra, para que no vivamos en victoria, para que te pasen los años en lo mismo. Por eso en esta noche no sigas viviendo los mismos años de siempre, caramba. Este es el tiempo de un cambio. Es el tiempo de cambiar. Es el tiempo para esta iglesia. Es el tiempo para ti. Pero es el tiempo de obedecer a Dios y permitir que la santidad venga a nosotros. No podemos seguir igual. No podemos seguir las mismas cosas. No podemos seguir, gloria a Dios, repitiendo otro año más. No, 1000 veces no. Por eso Dios nos está hablando comenzando este año y nos está llevando a la santificación. Tenemos que cerrar toda puerta al diablo en esta noche. Cerrar la puerta a los demonios. Cerrar la puerta al pecado. Cerrar toda puerta que donde podamos tener fugas para que la bendición de Dios se vaya por ahí. Oh, diga gloria a Dios. Ahora, Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, aleluya. Gracias, Padre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te separa de la gloria de Dios. El pecado nos separa de un lugar de preeminencia ante Dios que teníamos ante Dios. El pecado, gloria a Dios, nos saca de un lugar de respeto, porque Dios nos da respeto. Pero el hombre, cuando entra en pecado, pierde ese respeto. Aún el hombre que peca, el padre o la madre, ni sus hijos lo respetan, porque algo se rompe. Algo se rompe. Yo le decía a Dios, yo estaba orando un poquito más antes de venirme a predicar esta iglesia esta tarde. Yo le decía, Padre, Señor, yo no quiero entregarle mis hijos al diablo, mis hijos a los demonios. Yo no quiero darle lugar a Satanás. No quiero pecar contra ti, porque cada vez que tú pecas, que tú le fallas a Dios y tú vives en pecado, es como entregarle tu descendencia a los demonios. No tienes poder para reprender al diablo, echarlo fuera de tus hijos. Tus hijos quedan expensas de los demonios. ¿Oyó? Pero el creyente, escucha esto, que peca así y que camina en pecado o está en pecado, pierde respeto. Es separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. O sea, pero pierde respeto. O sea, nadie te respeta. Antes en tu oficina la gente te respetaba porque eras un creyente con un buen testimonio, eras un buen ejemplo. Hoy entras, eres un charlatán, todo el mundo se burla de ti. Hey, miren ese cristiano que va ahí, que era cristiano antes, mírenlo ahora. Porque pierde ese respeto.
Porque la santificación a Dios te da respeto. Primero con tu casa. Tu esposa te empieza a ver diferente, tus hijos te ven diferente, tus hijos se sienten bien teniendo su padre que está buscando a Dios, que está en santidad, se sienten protegidos. Pero cuando pecamos deliberadamente y fallamos, hasta el respeto de ellos perdemos. ¿Cómo le vamos a decir a un hijo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro? Si nosotros hacemos cosas peores, ¿cómo te van a obedecer? Se pierde el respeto. Gloria a Dios. Porque el pecado nos separa de Dios y nos hace perder el respeto. Aleluya. Nos separa de un lugar de autoridad. Porque en Dios tenemos autoridad. Y el que está con Dios y caminando con Dios en santificación tiene autoridad. Gloria a Dios. El pecado nos separa de un lugar de relación con Dios. Se corta la relación con Dios. Pero también se corta la comunión con Dios. No hay comunión porque el pecado nos aparta de Dios y perdemos la relación y perdemos la comunión con nuestro Padre. Yo le decía el miércoles cuánta gente vive engañada en un refugio de mentiras. Ellos están en pecado, no se quieren arrepentir, pero usted los ve orando y están orando, pero siguen en pecado. Pero siguen en pecado. Se están engañando solos, Dios no los oye. Su oración no es oída. Como puse un ejemplo el miércoles aquí que prediqué, cuando yo estaba confrontando a una persona y me dijo, yo le estoy confrontando por su pecado, le estoy diciendo, has pecado, has fallado, tienes que arrepentirte. Me decía, padre, pero yo estaba orando. Y yo le dije, ¿para qué orabas? Si seguías en lo mismo. Así hay cristianos que quieren cubrir su pecado con oración. Ay, pero usted los ve orando, pero ellos no quieren arrepentirse y siguen en pecado, pensando que la oración que están haciendo los va a justificar, pero siguen igual. Yo siempre he dicho que el que ora cambia cuando ora correctamente, con un corazón contrito y humillado, porque quiere un cambio. ¿Sabe lo que necesitamos hoy? Cristianos que vengan a la iglesia para ser santos. Para ser santos. Hoy tenemos gente que viene a la iglesia para otras cosas, menos para ser santos. Oh, yo voy a la iglesia para que Dios me prospere. Yo voy a la iglesia porque yo quiero que Dios me sane. Sí, te va a sanar, pero primero tienes que ser santo. Te va a prosperar, sí, pero primero tienes que buscar la santidad. Oh, no vengas a Maranata a buscar otras cosas. Venga a Maranata buscando un cambio. Porque después que tienes el cambio, entonces Dios empieza a trabajar contigo, con tu vida, con tu familia, con tu salud, con tu economía. Pero tenemos que, escucha esto se ha perdido, se ha perdido. Más de 20 años cuando vino el mensaje de fe, que se empezó a predicar fe y prosperidad. Y hoy usted va a una iglesia, hay una iglesia aquí que usted llega por primera vez, lo pasan al frente y le profetizan. Hoy así dice el Señor, te ven un carro, en un Mercedes-Benz, en una casa grande. ¿Por qué no, si fueran profetas, por qué no le dice Dios, apártate del pecado para que entonces después puedas prosperar? Son profecías diabólicas. Eso es pura manipulación de hombres. Porque lo primero que tiene que ser un hombre cuando viene a la iglesia es buscar la santidad, buscar su santificación y apartarse del pecado. Si tú no has venido con esa motivación a Maranata, tu motivación está mala. Tu motivación venir a esta iglesia tiene que ser: me quiero santificar, quiero ser santo. Ya estoy harto de pecar, de fornicar, de adulterar, de robar, de mentir, de blasfemar, de ser murmurador. Quiero un cambio. Esa es la motivación primordial de una persona que viene a Cristo, que viene a la iglesia de Jesús. ¿Sabe lo que pasa? Que las motivaciones han sido completamente diferentes. Aleluya. Hoy le decimos a la gente: busca a Dios para que Dios te prospere. Y la gente viene con esa expectativa: sí, yo vengo porque yo quiero que Dios me prospere. Pero no vienen, gloria a Dios, como tienen que venir primero. Yo vengo para ser santo. Yo vengo para cambiar.
A mí nunca me predicaron prosperidad, porque en ese tiempo, bendito Dios, que no se predicaba prosperidad. A mí me enseñaron a amar a Jesús, me enseñaron a orar, me enseñaron a buscar a Dios. Yo no estaba pensando en prosperar, ay, tener una casa linda como la que tengo ahora, o un buen carro. No, yo ni pensaba en eso. Yo solo quería amar a Jesús, servir a Jesús, entregarme a Jesús, apartarme del pecado, vivir para Jesús. Así me convertí, y eso es lo que yo quiero que sean ustedes. Así comenzó mi vida, y así tiene que comenzar la vida de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Desear, oh, vengo a Maranata, quiero cambiar, quiero ser santo, quiero servir a Jesús, quiero amar a Jesús, quiero vivir para Jesús. Pero yo te puedo asegurar que después de eso viene tu prosperidad, tu bendición, tu salud, tu victoria, porque Él es fiel. Oh, diga gloria a Cristo. Santo es el Señor. El pecado nos separa de nuestra relación y comunión con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando vino el mensaje de la gracia, la iglesia se corrompió. El mensaje de la gracia corrompió la iglesia. Por eso hoy tenemos un gran índice de matrimonios destruidos en la iglesia, de divorcios, fornicación dentro de la iglesia, pecado dentro de la iglesia, mentiras, todo lo que usted quiere llamar pecado está dentro de las iglesias de Jesús. Porque el mensaje de la gracia irresponsable, salvo siempre salvo, pecas y sigues igual, gloria a Dios, Dios te sigue bendiciendo. Ese fue un mensaje irresponsable, porque no les predicaron que más bien la gracia nos lleva a la santificación. Entonces alguien se engaña y dice, pero yo voy a la iglesia. Alguien se engaña y dice, oh, yo voy a la iglesia, pastor, yo me congrego, estoy buscando a Dios. Ok, pero no quieren vivir en santidad. Hoy tenemos un pueblo que tenemos que decirle lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 verso 7. Hay que decirle al pueblo de Dios, aleluya, 2 de Corintios 6, 17. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al pueblo de Dios? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces Dios te va a recibir. Oye, ¿qué tenemos que decirle al pueblo de Dios? Salid de en medio de ellos. Ustedes no son del mundo. No se corrompan como el mundo. No sean como el mundo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, no peques, no toques lo inmundo. Entonces dice Dios, y yo te recibiré. Dios no te va a recibir en pecado, a menos que te arrepientas, que te arrepientas de tu pecado. Dios no te va a recibir practicando el pecado y pensando que Dios te va a estar recibiendo. Tenemos que apartarnos del pecado, separarnos del pecado. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y luego dice, ustedes serán mis hijos. Y luego dice, y yo seré vuestro padre. Wow. ¿Le gusta eso? Dígale a su hermano, no toquéis lo inmundo. Salid de en medio de ellos. No seas igual al mundo, para que Dios nos pueda recibir. Oh, gloria a Dios. Ok, ¿qué tenemos que decirle al pueblo de Dios? Decirle lo que dice Isaías. Lo leí el miércoles, pero no importa. Hoy es nuevo. Isaías 59, verso 1, verso 2. Gloria a Dios. Tenemos que decirle a la gente: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado los oídos para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación, división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Dios está separado del pecador.
El pecador no está conectado con Dios. Hay una división entre el pecador y Dios. Y vuestros pecados se han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? Nos divide. ¿Qué hace el pecado? Oculta a Dios. Dios se le esconde al pecador. Por eso es lo que yo decía. Cristianos en pecado quieren orar para justificar su pecado cuando Dios se les esconde. No los oye. Pueden estar gastando saliva, batería en la tierra, pero si estás en pecado y no te has arrepentido, Dios no te oye. Y tenemos que arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. Tenemos que ser prontos para oír la voz de Dios, para correr al arrepentimiento cuando sabemos oír lo que Dios nos está hablando. Tremendo. Hay dos clases de cristianos en la iglesia. Número uno, los cristianos que son reales, los que son de verdad, los que siguen a Jesús, los que se han santificado para Dios, los que se han apartado del pecado, los que han renunciado al mundo y a las tinieblas. Son los cristianos reales. Y esos son los cristianos que Dios anda buscando en este tiempo. Y es la gente que Dios anda buscando, porque con ellos Dios va a hacer cosas grandes. La segunda clase de cristianos que están en la iglesia son los cristianos nominales. Los cristianos nominales son los cristianos que son de nombre. Los de nombre, los que profesan una religión, pero no la practican. No la practican porque no tienen el Espíritu. Solamente la profesan. Oh, yo voy a Maranata, yo asisto a la iglesia, estoy en la iglesia, pero no practica lo que te enseñan. No practicamos la santidad porque no tenemos el Espíritu. Esa es la segunda clase de creyentes, los que solamente son de nombre. Hijos, el mundo está lleno de ellos. El mundo, la tierra, los 5 continentes están llenos de esa gente que son cristianos nominales, de nombre, pero no son reales. Ellos se ocultan en refugio de mentiras. Ellos dicen: yo soy salvo, yo voy a la iglesia. ¿Usted va a la iglesia? Claro que voy a la iglesia. ¿Usted es salvo? Sí, yo recibí a Jesús, pero están en pecado. Gloria a Dios. Ellos dicen: yo estoy en la gracia, yo no estoy en la ley. ¿Por qué me juzgan? Si yo ya no soy de la ley, yo soy de la gracia. Resulta que la gracia es más pesada que la ley. ¿Cuántos cristianos creyentes que se descarrían y están en pecado se van a perder porque se ocultaron en una falsa gracia? Escucha esto. En la ley, el hombre estaba solo, vivía con un Dios lejos. Y por eso Dios tuvo misericordia y envió a Jesús. Porque Dios dijo: wow, se la puse difícil al hombre. Yo estoy tan lejos y el hombre tiene que depender de su esfuerzo humano, de sus ofrendas de animales. Tiene que depender de eso para poder acercarse a mí. Pero en la gracia te la puso fácil. Primero te dio a Jesús para que te salvara, muriera por ti en la cruz del Calvario, y después te la hizo más fácil. Te dio al Espíritu Santo, el ayudador. Por eso tú y yo no tenemos excusa. Por eso Jesús tuvo que descender al infierno para predicarle a aquellos pobres hermanos que en la ley se perdieron. Porque para ellos algunos era imposible salvarse, porque no tenían ni dinero. Algunos no podían ofrecer un animal por sus pecados y morían en pecado y en maldición muchos de ellos. Jesús tuvo que ir a tres noches, les predicó en el infierno a esa gente, y muchos de ellos salieron a salvación porque recibieron a Jesús. Oiga esto. Pero en esta gracia, los cristianos que le han agarrado para justificar su desgracia,
Esta gracia es más responsable que la ley, porque aquí te dieron un Salvador y te dieron un Espíritu Santo como ayudador. Y escucha esto: en la ley el hombre pecaba y nadie le advertía. En la gracia, antes que peques, el Espíritu Santo te dice que no lo hagas. Por eso no tienes excusa, ni yo. En la ley no había nadie que te dijera al corazón: hey, lo que estás haciendo es malo, no lo hagas. Pobre gente, estaban solos en la tierra, con un Dios lejos. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos dice, antes que peques, te dice: no lo hagas. Lo que vas a hacer es malo. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. A mí me lo advierten, a mí me lo dicen, a mí me habla el Espíritu Santo. Por eso esta gracia, por eso en esta gracia, escucha esto, no tenemos excusa. Si pecamos es porque a nosotros se nos antoja pecar deliberadamente, porque en esta gracia tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo, que fue puesto para que tú no peques, para que yo no peque, para que no pequemos. Oh, y Él te habla, y Él me habla, y Él nos dice, oh, nos corrige. Y aun cuando tú pecas, esos pecados que son así, cuando a veces se te mete el diablo, esos pecados de carácter, de gritos, de pleito, que ofenden de repente, y después te dice el Espíritu Santo: hey, lo que hiciste no es bueno, eso es pecado. ¿Sabe para qué te habla? Para que vayas, te encierres en el cuarto o en la oficina y le digas: perdóname, Jesús, el Espíritu Santo me habló, yo sé que lo que hice es malo. Porque el hombre sabe lo que es malo. Aún el pecador es redargüido por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo está sobre toda la tierra. Oiga esto: dice que está sobre toda la tierra, porque fue profetizado por el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aún el pecador, cuando tú eres un pecador, ¿sí o no? Cuando yo era un pecador y yo pecaba, yo me sentía mal. El pecador sabe que lo que está haciendo es pecado, que lo que está haciendo es malo, porque también es redargüido por el Espíritu Santo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pregunto en esta hora: ¿quién te convenció a ti para ser salvo? ¿Quién? A mí me convenció un hombre. No, el hombre te habló. El que te convenció fue el Espíritu Santo. Para ser salvo, venir a la iglesia para entregar tu vida a Jesús. Porque aún a los pecadores Él les está hablando, porque Él es Dios. Y si les habla a los pecadores, ¿cómo no te va a hablar a ti? Para que no peques. Porque Él vino para levantar un pueblo santo para Dios. Oh, oyó lo que dije: levantar un pueblo santo para Dios. Y esa es la intención y esa es la labor del Espíritu de Dios: levantar una iglesia santa. Por eso Él, cada momento de tu vida, te está corrigiendo, me está corrigiendo, te está enseñando. Porque Él nos enseña, dice la Biblia, Él nos corrige, Él nos exhorta para que nos apartemos del pecado. Tú pecas porque tú quieres, yo peco porque yo quiero. No hay excusa para decir, como dijo Eva: es que la serpiente me engañó. Adán dijo: es que Eva me engañó. Ahora no tenemos excusa, porque antes que la serpiente te engañe, el Espíritu Santo te dice qué tienes que hacer. Tú le das rienda suelta a tu pecado porque tú quieres. Por eso dice la Biblia que ya lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Porque para los que pecamos deliberadamente, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Por eso yo dije, comenzando este mensaje, hay un juicio sobre el pecador, porque ya no tiene excusa en la gracia. La gracia es más responsable que la ley.
Por eso no tenemos excusa. No tienes excusa. Yo no tengo excusa. No tenemos excusa. Necesitamos en esta noche oír a Dios. Lo que Dios nos está hablando, lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Este es el tiempo de santificarnos. Aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Hoy estás a tiempo. Estás oyendo la voz de Dios. Aléjate del pecado para que el pecado no te destruya. Que después no digas que Dios no te habló, porque esta es palabra de Dios. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Y cabazote lebrecanda rabracoria. Surabacatira, cierra tus ojos en esta noche. Irababazote lebrecanda. Ven a Jesús esta noche. Ven a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús esta noche. Kirababazote lebrecaya, sirabababa. Oh, ven a Jesús esta noche. Jesús. Kirababashaya. Oh, secate lebrecoria. Señor, llena este lugar de tu santidad. Jesús, en esta noche, llena este lugar de tu santidad. Llena este lugar de tu presencia. Oh, Jesús, en esta noche, quiero ser santo. Quiero ser lavado con la sangre preciosa de Jesús. Oh, rebequendo robosira mamay. Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.